Buenos días. Políticas públicas para transformar la niñez y adolescencia. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté conmigo por la mañana de este jueves 13 de septiembre del año 2018, en donde vamos a desarrollar todo el programa para hablar de un tema muy importante, las políticas públicas para transformar la infancia de nuestro país. Esto en función de que en recientes días se presentó el último informe del Consejo Consultivo de la Niñez con apoyo de UNICEF, titulado el informe Invertir en nuestros niños, el norte común. Entonces vamos a dedicar todo el programa para conocer un poco las características de este Consejo Consultivo de la Niñez, cuál ha sido el aporte de UNICEF para desarrollar dicho informe, dicho producto, pero también vamos a hablar un poco cuáles son las apuestas principales, cuáles son las propuestas que se tienen en materia de política pública hacia la niñez y la adolescencia, qué se requiere en la inversión en fondos económicos, pero no solamente a nivel económico, también en el apoyo y en el diseño de programas de intervención directa hacia las familias y a la niñez y adolescencia en particular. Y es un gusto para mí recibir a Megan López, ella es miembro del Consejo Consultivo de la Niñez, y también está conmigo Jimmy Vázquez, especialista de políticas sociales de UNICEF en El Salvador. Buenos días, bienvenidos a República. Bienvenida, Megan, qué gusto volver a encontrarnos. Igualmente, muchas gracias por recibirme. Gracias, bienvenida. Un gusto, Jimmy, bienvenido a República. Gracias, buenos días, Carlos. Gracias por estar conmigo por la mañana y bueno, tenemos mucho que discutir sobre este tema, sobre este informe en particular, pero antes creo que es importante para contextualizar un poco a nuestra audiencia, Megan, y que lo conozca un poco. ¿En qué consiste el Consejo Consultivo de la Niñez? Digamos, las personas seguramente han escuchado que hay muchos consejos consultivos en diferentes áreas, que interviene el gobierno, sector privado, sector de organizaciones de sociedad civil, pero en este caso en particular, ¿en qué consiste este consejo? Bueno, el Consejo Consultivo es algo que desarrolló UNICEF y con el fin de traer personas de varias áreas diferentes para considerar este asunto de la niñez y qué esperamos para los niños en El Salvador. Y realmente de ver que es un problema multisectorial, o sea, no vemos llegar a una resolución que va a ser solamente de salud, ni solamente de educación, ni solamente de ninguna área. Entonces, lo que generó la idea en UNICEF era de traer expertos en varias áreas para aportar lo suyo, para realmente considerar en base de qué queremos construir, cómo lo podemos hacer en actualidad, en algo bastante práctico. Básicamente estamos hablando de el carácter interdisciplinario, personas que vienen de distintas disciplinas profesionales, pero también de saberes en diferentes ámbitos, porque casi siempre en los consejos sobre temas se asocia de que solo las personas que trabajan, investigan y se dedican a estos temas son los únicos que pueden hablar sobre esto, pero por lo que me plantea usted, hay experiencias de diferentes niveles. Sí, y de hecho ha sido súper útil y yo creo que cada uno ha tomado como un nivel de protagonismo en algún momento de la práctica que hemos sostenido. Porque hay momentos donde hablemos de un base de desarrollo humano, hay momentos donde hablemos de cómo llevar una propuesta económica realista, hay momentos donde hemos hablado de cultura, de cómo vender una propuesta a la comunidad, al pueblo. Entonces cada uno ha llegado con su expertise en un momento, pero de tener esas perspectivas variadas ha ayudado bastante en construir un mensaje, porque algo quizás, uno puede estar como muy involucrado en tema propia, ¿verdad? Entonces tiene todo el sentido en el mundo, pero decir a una persona de otra área es como que no tiene sentido. Pero también permite complementar un poco algunas cosas, porque se votan algunos mitos o se votan algunos prejuicios que se tienen y permite trabajar en equipo o en conjunto en función de un interés colectivo, la niñez y la adolescencia del Salvador. Sí, ha sido una experiencia en lo personal sumamente rico de aprender de todos esos expertos en varios ámbitos, pero yo creo que el resultado ha sido una propuesta muy rica
práctica también, porque ha sido constado por esas varias perspectivas. Y justamente en el transcurso del programa vamos a estar hablando un poco del informe, cuáles son sus principales hallazgos, también particularmente sus propuestas y cuál es lo que espera provocar en términos positivos, me refiero, de los actores sociales, políticos, académicos sobre esto. Jimmy, pero antes me gustaría que nos comente un poco cuál ha sido el rol o el apoyo que ha brindado UNICEF en este Consejo Consultivo. Nos menciona Megan de que ha sido importante el trabajo de UNICEF para constituir dicho consejo, pero además de eso, ¿en qué otras actividades ha estado involucrada UNICEF? Bueno, quizá para esto es importante contextualizar las iniciativas que tiene UNICEF en los diferentes países en los que estamos. Y una de las cosas que ocurre es que con la idea de hacer un posicionamiento de determinada agenda, en este caso de la agenda del desarrollo de la infancia, hecha mano de champions, le llamamos nosotros, de campeones en temáticas relacionadas a la infancia. Y entonces si tú ves, de repente puedes buscar en Paraguay, Uruguay, en México, en estas oficinas, típicamente UNICEF siempre forma un consejo consultivo con la idea de intentar, digamos, hacer esa conversación, porque nosotros partimos de la idea de que tenemos un mandato y nuestro mandato es muy claro, que es promover los derechos de la niñez, pero eso no se puede dar, digamos, no es una institución internacional diciéndote hay que hacer tal y tal cosa, sino que eso en realidad tiene que ser una narrativa nacional. Y de ahí parte la idea de decir, bueno, miren, si tenemos esto, ya sabemos que es una de las maneras en las que trabaja UNICEF, entonces valdría la pena echar a andar una iniciativa de esta naturaleza. Y fue ahí donde básicamente hace 2 años probablemente, un poco menos, iniciamos una ronda de consultas, una ronda para ver primero cuál era el imaginario en tomadores de decisión sobre la infancia. Y en particular pues empezar a identificar algunas personas que nos podían, digamos, desde sus diferentes experticias, desde sus diferentes campos de acción, que nos podían ayudar, digamos, a crear una narrativa que, como vamos a ver, es bastante completa, ¿verdad? Sí. Y entonces, fíjate, al final llegamos a personas como Megan, que es experta en temáticas de desarrollo infantil. O sea, ella es muy conocida en el ámbito de esto porque conoce precisamente de la práctica médica todo lo que ocurre, pero también en temáticas de neurociencia y demás. Pero hay gente como Celina de Sola, que es experta en salud pública. Tenemos gente de la empresa privada como Roberto Murray Mesa, expertos en economía y desarrollo como William Pleites, Catherine Andrade, que es una experta en temáticas de migración y desarrollo. ¿Por qué? Porque todas estas, digamos, todas estas líneas o todas estas áreas en realidad tienen una interconexión con la infancia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, y qué es una de las cosas que se planteaba al inicio con este consejo? Es, al parecer, cuando tú haces una de las primeras bases y el primer estudio, la primera cosa que vimos, recuerdo yo, fue ver desde 1821 hasta la fecha cómo se ha posicionado la infancia en el imaginario de las políticas públicas de El Salvador. Fíjate que lo que encontramos ahí, y lo hicimos por una razón, porque dijimos, ok, ¿cuál es el horizonte que quiere trazarse este consejo? ¿Cuál va a ser su objetivo de corto, mediano y largo plazo? En el entendido que no cambias de un día para otro el imaginario o el posicionamiento o una política de Estado, ¿verdad? Que nosotros no necesariamente hacemos política porque no estamos dentro de la administración pública, sino que proponemos desde la lógica de la sociedad civil con el apoyo de UNICEF. Entonces, una de las cosas que encontramos ahí fue que desde 1821 hasta la fecha no hay ninguna administración que no te haya hablado de la infancia, no hay ninguna. Pero, digamos, cuando tú ya vas a ver la parte de cuánto se asigna de presupuesto, entonces, digamos, ha habido altos y bajos. Evidentemente, es como, bueno, casi que nadie va a decir yo no voy a hacer nada por la infancia, pues, o sea, eso, digamos, va en contra de lo típico que alguien puede decir que quiere estar en la administración pública. Pero cuando empezamos a ver eso, entonces vimos que había como 3 grandes momentos. Uno en el cual la infancia tenía un posicionamiento desde una lógica más higienista, más de salud, que tiene que ver con todos los congresos de los niños hacia 1830, 40, 50, que incluso UNICEF impulsaba. Luego pasa a ser, digamos, una visión más de educación, y recuerda que ahí, digamos, la educación empieza a tener
una centralidad, sobre todo en aquel momento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones hacia los 60, 70, y después, digamos, hacia los 90, con la llegada de la Convención de los Derechos del Niño, cambia un enfoque de derechos. Entonces, lo que decíamos es, tuvo un rol higienista de salud, un rol de educación, y después llega a un enfoque de derechos. Pero aún así, cuando tú empiezas a ver ya los datos, uno dice, bueno, pero ¿por qué? Entonces tenemos un tan precario sistema de pensiones que está amarrado con los logros en el mercado laboral, con los logros educativos. Entonces pareciera ser que en el largo plazo, igual El Salvador nunca puso la atención en este grupo que realmente al final del día es el que te puede hacer transformar naciones. Entonces partimos de ahí y dijimos, bueno, entonces empecemos a constituir una narrativa que nos lleve a intentar posicionar, de decir, miren, aquí hay un actor que realmente casi que siempre uno lo ve así, digamos, de cajón, es decir, sí, los niños son el futuro. Pasemos de esa lógica a decir, ¿qué tenemos que hacer hoy en día para que realmente los niños tengan futuro? Hay un aspecto que quiero desarrollar en el siguiente bloque, es, por ejemplo, me comenta Jimmy que hace 2 años surgió un poco la idea de empezar a configurar un equipo de personas que trabajen y que presenten este informe. Y me gustaría escuchar también desde la perspectiva de Megan qué significó el desarrollo de este documento como tal, porque hay un equipo multidisciplinario, gente que viene del sector privado, gente que viene del sector académico, personas que vienen de organizaciones, de ONGs, vinculadas a diferentes aspectos. Y es cómo congeniar o establecer un tronco, un punto común para trabajar este informe en particular. Y luego un poco hablar del contexto en el cual se encuentran en el momento en El Salvador la niñez y la adolescencia. Me gustaría que hablemos un poco de eso y luego nos metemos de lleno a las propuestas directas del informe. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando sobre el informe Invertir en nuestros niños, el norte común. Platicamos con Megan López, miembro del Consejo Consultivo de Niñez, y Jimmy Vázquez, especialista de políticas sociales de UNICEF en El Salvador. Ahora, hay un asunto, ya vamos a ver algunos datos que sirven como referencia, Megan, para entender la situación de la niñez y adolescencia en el país, lo decíamos en el corte, pero me gustaría conocer desde su experiencia como parte de este Consejo Consultivo, ¿cuál fue el proceso de diseño y elaboración de este documento? Jimmy ya nos decía en el bloque anterior, UNICEF ha estado apoyando por mucho tiempo a la niñez y la adolescencia, a las instituciones gubernamentales o no, pero hace 2 años empezó este esfuerzo de conjuntar personas de distintos ámbitos. Entonces, ¿qué significó este proceso de diseño y elaboración de este documento? Bueno, yo creo que fue un proceso, eso sí. Y yo creo que primero tenemos que comenzar con un base de entendimiento de desarrollo, porque hay muchos mitos sobre el desarrollo, de aprender cuándo son las ventanas más hábiles para desarrollo, si hay posibilidad de recuperación más adelante, si no alcanzamos un cierto hito de desarrollo, y también aprendiendo un poco sobre cómo rinde la inversión. Hay un economista de premio Nobel, el James Heckman, que a mí me encanta porque no se suele ver muchas las economistas estudiando el bienestar de los seres humanos, ¿verdad? Entonces lo que estudió el Heckman es que lo más antes que se invierte en el desarrollo del capital humano, el más que rinde a lo largo de la vida. Es sumamente lógico, ¿verdad? O sea, si alguien en primera infancia aprende y tiene todas esas destrezas, habilidades, entonces esa persona es más capaz de seguir en la escuela, ir a la universidad, etcétera, etcétera. Pero lo impresionante es que con lo que estudió Heckman, y bueno, eso era en los Estados Unidos, se ve un rendimiento de cada dólar invertido mayor que cualquier otra inversión que uno puede realizar. Entonces teníamos que comenzar un poco de cuál es la evidencia que demuestra la necesidad de invertir en primera infancia, cuáles son los hitos, qué pasa en todo el desarrollo, el arco de desarrollo. Porque
como digo, hay muchos mitos, ¿verdad? Y especialmente de entender que este periodo, yo creo que escuchamos bastante de escuchar, primeros 1000 días, ¿verdad? Escuchamos de primera infancia, no es que no sabemos que no requiere una inversión en esa época, pero de entender lo tan clave que es, que por ejemplo, cuando nace el bebé, el 17% está desarrollado el cerebro y en los primeros 3 años se desarrolla casi por completo el desarrollo del cerebro, ¿verdad? Obviamente seguimos aprendiendo, pero todas las conexiones se forman de una forma más rápida en esta época que en ninguna otra época de la vida. Entonces, de entender lo tan clave que es este periodo. Así que comencemos con esto, hablemos de la parte económica de inversión, de la historia, como mencionó Jimmy en el bloque anterior, de qué ha sucedido, cómo hemos apostado por la niñez, ¿verdad? Y ver un poco a dónde queremos llegar, hablando de cuáles son las necesidades para empleo más adelante, cuáles son las capacidades que queremos que la gente tenga. Si queremos que son capaces de planificar, de ser creativos en su pensamiento, de solucionar problemas, esas habilidades comienzan en primera infancia. Si dejamos estas cosas hasta después, nunca se logra al mismo nivel del potencial que existe en esta primera época. Entonces, de ver, o sea, al final, para regresar al principio, teníamos que ir como viendo todas las partes. Pero lo interesante en este camino es que llegó un momento donde el consejo dijo, ok, ya, basta, ya entendemos. Primera infancia, súper importante, sí. Inversión en primera infancia, esencial, sí, ok, pero ¿cómo? Y ese fue para mí quizás un momento clave donde giremos, porque realmente significó que había un cambio de paradigma en cómo pensaba cada miembro del consejo. Ya no queremos escuchar más del desarrollo, ya, se acabó esta parte, ¿verdad? Pero ¿qué prácticamente vamos a hacer? Y en cuanto a la participación de UNICEF, UNICEF obviamente tiene un gran poder de convocar. Entonces, de traer expertos de Costa Rica, de traer expertos de Nueva York que están visitando y estaban en el evento el otro día de presentar la propuesta. O sea, de convocar personas con experiencias diversas que podrían no solucionar para El Salvador, pero ofrecer, mira, referencias. Esas son referencias, esas son cosas que han funcionado en otros lugares, esas son cosas que nosotros vemos factible, una propuesta económica, pero para presentar cosas prácticas para proceder. Hay un asunto, bueno, muy interesante porque Megan nos describe una complementariedad desde las neurociencias, pasando por la economía, pasando por la educación y conjuntar profesionales que conocen de estos ámbitos, que tienen áreas de experticia, pero también, y me gustaría escuchar desde este lado, desde UNICEF, y qué significa también mantener a estas personas en el tiempo trabajando por días o semanas, o en el caso años, porque a veces solo se menciona con mucha ligereza, es que ahí están los informes y hay muchos informes, pero hacer un informe de estas características y discutirlo implica tiempo, consistencia y también tener grupos de referencia o expresiones de referencia de otros lugares de América Latina o de Centroamérica para tenerlo en consideración para esto. ¿Qué le significó a UNICEF este trabajo por este periodo de tiempo, en estos 2 años? No solo para discutir, debatir, pero luego, como menciona Megan, es el momento de empezar a escribir y empezar a plantear las propuestas de cómo se puede solventar o cómo se puede trabajar con la niñez y la adolescencia, sobre todo en la primera infancia. Ya vamos a hablar más adelante en concreto qué, pero de momento es el cómo. ¿Cómo se ve esto? Bueno, yo creo que el nombre sería como tener un rol como de secretaría ejecutiva. Y cuando, la secretaría ejecutiva lo que hace es básicamente plantear una agenda y llevar contenido y empezar a buscar dónde puede estar ese contenido que de alguna manera sorprenda. Porque eso ocurría, o sea, estábamos buscando sorprender. Intentar, digamos, nosotros somos especialistas en nuestras temáticas, en educación, nutrición, salud, políticas públicas, pero la cosa es cómo hacer un proceso que casi que propedéutico de alguna manera, en el cual lleváramos, como dice Megan, a ese punto donde ya uno empieza a decir, ya entendí esto, entiendo la centralidad, entiendo el tamaño del desafío que podemos empezar a hacer. Y para nosotros era bien importante porque en realidad cuando tú ves la lista de personas que está ahí, está buscando un efecto demostrativo que te lo dice el título. El título habla de un norte común.
Y el efecto demostrativo de toda esta gente es que si tú los empezás a ubicar y haces un ejercicio, por ejemplo, ideológico, vas a ver que hay gente de izquierda y de derecha. O sea, muy arraigados, gente históricamente que tú la puedes ubicar con... ¿Y qué significa estar sentados ahí, pues? ¿Y qué significa que puedan conversar sobre algo? Sí. Era un efecto demostrativo para El Salvador de decir, mire, es que hay cosas que realmente nos unen y que nos pueden hacer transformar una sociedad. Hay sujetos que nos unen y sujetos que nos hacen polarizarnos. Entonces, digamos, para nosotros era importante que, fruto de ese efecto demostrativo, entonces empezáramos a tener, digamos, en cada una de las sesiones suficiente material para que dijeran, no me quiero ir en este momento, o sea, no quisiera salir, o sea, tengo que irme, qué pena, ¿verdad? Y empezamos a construir toda una red de especialistas. Entonces empezamos a hacer, digamos, como, bueno, utilizando los mecanismos de UNICEF, entonces a hacer alianzas con yo diría en esto sí debo decirlo, buscamos las personas que son los top 3, top 5 especialistas mundiales en lo que queríamos desarrollar. Desarrollamos una agenda de conocimiento, empezamos a crear alianzas con diferentes organizaciones nacionales, locales, internacionales. Hicimos consultas, porque hicimos un montón de foros. Entonces empezamos a redondear un mensaje. Eso significó ir a hablar y de repente tener conversaciones con padres, madres, cuidadores, niños, niñas, adolescentes, con profesores, directores de escuelas, con políticos, con funcionarios públicos, gente de iglesias. Hemos tenido foros con 120 pastores evangélicos, 150, o sea, para ir viendo cómo la gente lo ve y cómo entonces podíamos ir redondeando un mensaje para decir, lo que está aquí, este censo, o sea, aquí, lo que presentemos, nadie puede decir yo no estoy de acuerdo con eso, que nadie pueda decir, mira, no creo yo que tenga importancia. O sea, estamos, digamos... O no me tomaron en cuenta porque... Sí, o no me tomaron en cuenta. Y la verdad, como para decir, miren, este es un proceso en el cual nosotros queremos, o sea, que se vaya... Lo que queremos crear es una conversación nacional, porque al final del día, no somos ingenuos en esto, para echar a andar políticas públicas pasa por la clase política. Y la clase política actúa en función de lo que la población de alguna manera le exige. Entonces, esa narrativa tiene que venir desde la sociedad, de decir, miren, sí, realmente no hay nada más importante hoy en día que cuidar a nuestros hijos. Y para eso, entonces, digamos, proveer un marco, porque esa es otra de las cosas que hemos hecho, es proveer un marco analítico de políticas públicas y privadas. Hay un énfasis en lo público, evidentemente, pero es para decir, ordenémonos, no vamos a decirle aquí hay que hacer tal intervención, aquí hay que partir de una lógica de políticas, que hay un paradigma detrás, o sea, hay a qué digamos aspiración está amarrada ese marco de políticas, y luego bajan a las estrategias, y de esa estrategia diferenciada según el ciclo de vida bajan las intervenciones. Porque en la historia otra de las cosas que veíamos es que El Salvador ha tenido, digamos, ha tendido a ser más de la lógica de programas que de estrategia y de políticas. Entonces, nosotros decíamos, aquí lo que se necesita también es proveer de alguna manera ese andamiaje de pensarlo de una manera distinta, ¿verdad? Es decir, una estructura de políticas, estrategias, programas e intervenciones. Tratar de darle un poco una coherencia, una lógica de cómo se trabaja o se interviene en niñez y adolescencia. Así es. Debo de hacer una pausa, pero me gustaría ya meternos en el siguiente bloque, Megan y Jimmy, en la situación de la niñez y la adolescencia en El Salvador, porque el informe inicia también con esto, poniendo un poco el contexto en cómo se encuentran los niños y los adolescentes en el país, y eso nos va a dar la pauta para que hablemos un poco de las 3 estrategias, porque están incorporando el campo fiscal, el campo económico y el campo social para entender las políticas o los programas que tengan directamente como objetivo el trabajo y el desarrollo de la niñez y la adolescencia en El Salvador. Una pausa, regresamos.
Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos platicando sobre las políticas públicas para transformar la infancia de nuestro país. Me acompañan Megan López, del Consejo Consultivo de la Niñez, y Jimmy Vázquez, especialista de políticas sociales de UNICEF en El Salvador. Ahora, Megan, me gustaría ya ir un poco a tener su análisis de la situación de la niñez y la adolescencia en el país, porque es con lo que inicia el informe, es un contexto con el cual permite al lector ubicarle en dónde nos encontramos. Yo solo menciono algunas cifras, pero creo que usted hará el análisis, la articulación un poco de esto. Es, por ejemplo, uno de los datos que presenta el informe y que lo ha retomado del Sistema Nacional de Salud es de los recién nacidos, cerca del 10% nace con bajo peso y el 21% proviene de embarazos de niñas entre 10 y 19 años. El 97.8% de niñas y niños entre los 0 y 3 años no reciben ningún servicio de cuidado público o privado. Luego aparece otro en otra etapa de la vida. El 64.1% de pandilleros y expandilleros se unen a la pandilla a los 12 años o antes, solo para tenerlo como referencia. Luego menciona, solamente el 5.6% de los salvadoreños ingresa a un centro de educación superior formal. Es decir, tratar con estos datos de movernos en 3 etapas de la vida. De la primera infancia, hablamos luego de la adolescencia y luego ya en la etapa de la juventud en función de la universidad. Pongo estas cifras solo como referencia para consultarles y por qué se ha llegado a una situación tan precaria para niños y adolescentes y niñas en este país. La lectura que hizo el Consejo un poco de esta situación. Bueno, yo creo que no es sorprendente para nadie que vive en este país que los niños del país están en una situación crítica. Nosotros podemos vivir y se habla bastante de la situación, de cómo están las cosas, ¿verdad? Viendo cómo está impactando a nuestros niños y niñas, los adolescentes más allá, y sabemos que es una situación difícil. Entonces, en base de eso, todo lo que usted menciona de la juventud, de la adolescencia, vuelvo a repetir, comienza en primera infancia, no para estar tan exagerada, pero así es. Porque lo que sucede es, en la primera infancia, tenemos 1.000.000 de posibilidades. Los niños son arquitectos de su propio mundo. Nosotros como papás, como cuidadores, como adultos que les quieran, somos arquitectos del mundo que ellos van a realizar. Ellos tienen ciertas capacidades innatas que sí van a desarrollar, van a caminar, ¿verdad? Si tienen esa capacidad, ¿verdad? Pero cuánto lo van a hacer, hasta qué nivel van a alcanzar, depende bastante de las experiencias. Y cuando un niño vive bajo estrés, entonces esto limita todas esas posibilidades, porque biológicamente todos nosotros tenemos unas directivas biológicamente. Biológicamente el cuerpo quiere que sobrevivimos. Entonces, eso implica que hace decisiones el cuerpo para sobrevivir. Con un adulto no es tan malo, porque nosotros podemos medir, es un estrés muy grande, muy alto, o es un estrés mínima, y lo podemos minimizar y manejar. Un niño, especialmente en primera infancia, su reacción, hay un parte del cerebro que se llama la amígdala, esta da una reacción a 100. Ellos no pueden tapar su reacción. Entonces, por ejemplo, nosotros que tenemos niños chiquitos, los berrinches, que no le gusta el calcetín, no es el calcetín que imaginaban y es un berrinche total, ¿verdad? Pero es porque realmente la parte del cerebro que mide esto no funciona aún, es natural, no pueden detenerse. Hay que mencionar que nuevamente en la adolescencia, cuando las hormonas empiezan a cambiar, comienza de nuevo esta parte del desarrollo. Entonces, nuevamente vemos reacciones a 100, donde se podría haber medido. A lo largo de la infancia, y tomamos infancia como largo, hasta 25 años, aprendemos en medir y manejar estreses y infartos emocionales, por decir. Pero para un niño, cuando vive bajo estrés, el cuerpo busca solo en sobrevivir. Entonces, no ponga ni un esfuerzo a cualquier función ejecutiva o más avanzada. Ejecutivo o más avanzada para el cuerpo significa desarrollo del cerebro frontal, planificación, de poder verme en los zapatos de otro, de prever si hago esto, ¿qué pasará? Todo eso es función ejecutiva. Además, a través de las emociones, de tener empatía. Entonces, si yo vivo bajo estrés, que hay alguien que me grite todos los días o escucho balazos afuera de mi casa, entonces mi cuerpo piensa que tengo que sobrevivir. No pongo peso como debo, no crezco como debo y mis funciones ejecutivas, el cuerpo no pone esfuerzo. ¿Qué significa entonces?
que este niño sin ninguna intervención llega a los 7 años. Somos excelentes aquí en El Salvador, que entran todos los niños casi a los 7 años para escuela, pero toda la preparación socioemocional no da. Entonces ese niño no tiene mucho éxito en la escuela, por lo tan buena que sea la maestra. Pero, pintando una pantalla un poco preocupante, hay otra parte de la investigación que nos dice que de tener un adulto que vela por ese niño, que está ahí en su esquina apoyándole, haciendo todo lo posible para ser un espacio seguro, con cariño, se puede disminuir hasta 50% del estrés. Y ese fue un estudio hecho en Chicago durante una época donde había bastante fuerte las pandillas allá. Entonces tenemos muestras de evidencia que nos dice, mira, hay una solución. Y no estamos hablando de una solución muy caro cuando y siempre hacemos intervención en primera infancia. Esta es la ventana, esta es la época donde nosotros podemos plantear la resiliencia a nuestros niños, donde podemos darles herramientas y darles las conexiones cerebrales para que puedan alcanzar muchas de las cosas que queremos que tienen en el mercado laboral. Pero esa es la época de intervención. Si no, necesitamos una intervención súper avanzado, muy puntual, con muchos expertos y de más largo tiempo cuando lo hacemos más adelante. ¿Significa que no debemos hacerlo dos? No, definitivamente no. No estamos hablando de robar de un lado para pagar el otro. Pero esta parte es esencial. Hay un asunto, me llama mucho la atención la descripción que usted hace de vivir en condiciones de estrés para un niño, sobre todo en esta etapa de la primera infancia, y esto desde su campo, desde su experticia, es algo que aparece en el informe y lo revisaba, y para que nos lo pueda explicar y que lo conozca un poco nuestra audiencia, es la construcción biológica de competencias humanas. Es decir, cómo es este tema de estimulación, de desarrollo, en este caso menciona cerebral, y cómo esto puede, si es bien estimulado, apoyado, esto puede generar ciertas competencias que se va a ver en su etapa de adolescencia, su juventud, por lo que entiendo. ¿Cómo es? ¿Por qué resulta tan importante esto? Porque a veces la preocupación, y justamente válida, y es algo evidente, es porque muchas familias están pensando en el día a día, en tener la comida, en tener el acceso a los servicios básicos, pero ¿por qué este aspecto de este desarrollo, esta estimulación es fundamental para que posteriormente las personas, los adolescentes, tengan las competencias para desenvolverse en una sociedad? Bueno, primero, como especialista en desarrollo, no me gusta la palabra estimulación. Okay. Para comenzar, porque entonces la gente piensa que tiene que ser el payaso para entretener al niño, y no se habla de esto. Lo que se habla es permitirles la posibilidad para desarrollar, crearles un espacio seguro donde tengan la posibilidad de desarrollar. Entonces, eso no significa que tengo que, como digo, ser el payaso, mira, pelota, pero es sentar con el niño, estar presente, hablar con ellos, interactuar, verles los ojos, estar presente. Y eso realmente fomenta muchas de esas habilidades. Si han visto la película La vida es bella, es un poco así, que en medio de una situación terrible, lo que el niño busca es su referente. Si el papá o la mamá puede comunicar que mira, aquí hay amor, aquí hay una atención, un cariño, yo estoy aquí para ti. Donde estamos, ese es fuera de nuestro control, ¿verdad? Si lo que está sucediendo en la calle, en el barrio, en la ciudad, ese es fuera de todas nuestras manos por el momento. Ojalá que más adelante vemos otra realidad, pero por el momento así es. Entonces, ¿qué podemos hacer? Crear un entorno donde interactuamos con el niño. Creamos un espacio donde se baja el estrés para que el cerebro puede encenderse. Esas habilidades blandas, muchas veces se dice cuando hablamos de adolescencia y en el mercado laboral, son de hecho lo fundamentales. Lo que vemos, hay un estudio muy interesante que habla de experiencias adversas en la primera infancia, y de la niñez, hace 18 años, y cuando se tiene más experiencias de cierta clase, sin una intervención o sin un adulto seguro, en la adultez estamos más dispuestos para problemas cardíacos, obesidad, diabetes, problemas de salud mental, poco probable en mantener el trabajo, más probable de ser víctima de violencia y también de perpetuar violencia. En lo más incidencias que haya de esos traumas o estos estreses, la más propensidad para todos esos problemas.
Pero ¿qué es la cosa más poderosa para enfrentar esto? Un adulto estable, con cariño, que cree un espacio seguro para este niño y niña. Esta intervención no es caro. De tratar a diabetes, tratar a problemas cardíacos, aportar apoyo a problemas de salud mental, estamos hablando de un peso al sistema de salud, al país, que nos va a llevar décadas. Pero esta intervención tiene la posibilidad de cortar o aportar las herramientas al niño, adentro del niño, para resiliencia a lo largo de la vida. Tengo que hacer una pausa y al regresar me gustaría que ya con Jimmy podamos hablar un poco del esquema o del paradigma que se menciona en el informe. Lo leo, es del alivio a la transformación. Es una de las frases que aparece en el informe y que nos comentes de qué va esto, en qué consiste este paradigma. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Seguimos platicando sobre este tema muy importante de las políticas públicas para transformar la infancia de nuestro país. Ahora, en el bloque anterior, Megan nos hacía una descripción muy importante sobre el caso del cerebro, su desarrollo y la importancia también de vivir en un contexto y en unas condiciones que permitan una buena vida para la niñez y la adolescencia. Pero hay un aspecto que me llama mucho la atención, Jimmy, que aparece en el informe y es como una frase, dice: pasar del alivio a la transformación, como un paradigma de las políticas públicas. ¿En qué consiste esta lógica, este paradigma que signifique desarrollar otro tipo de políticas públicas, otra serie de actividades y de programas dirigidas a la niñez y la adolescencia? Bueno, tiene que ver con el ciclo de la vida. Bueno, Megan ya hablaba bastante bien de la construcción, digamos, en los primeros años de vida, de cómo está vinculada la plasticidad cerebral a los cambios que tú puedes hacer, la plasticidad cerebral en términos del aprendizaje que puedes tener en los primeros años. Pero hay, digamos, bueno, yo soy economista, siempre hay como un trade-off, o sea, hay otra cosa que ocurre, y es que a medida que tú vas avanzando en la vida, no es que no puedas cambiar cosas, pero el esfuerzo fisiológico para aprender, para cambiar comportamientos, hábitos y demás, es mucho más alto a medida que vas envejeciendo. Y eso tiene que ver simplemente con un proceso neuronal, has construido unas carreteras de decisiones y de repente, como en una autopista, no puedes cambiarla de un día para otro, necesitas hacer un cambio de su fundamento. Entonces, esto está muy vinculado a esta idea de que en la política pública, si tú entonces estás enfocando en la vejez o en el adulto, si tú estás haciendo tus inversiones ahí, entonces no es que no tengan retorno, lo tendrán, pero evidentemente estás haciendo más una administración o contención y mucho menos de transformación, porque es así, el cerebro es de esa manera. No estamos diciendo algo, digamos, haciendo un juicio de valor sobre una política o programa en particular, estamos haciéndolo desde la lógica de la construcción humana. Entonces, digamos, esto te lleva a la idea de que tú en política pública puedes administrar, aliviar o transformar. Tenés esa oportunidad, administrar, entonces, digamos, tenés un poco de lo mismo, ¿verdad? Aliviás, y en esto me quiero referir a algo que decía, por ejemplo, Cecilia Gallardo, cuando se le preguntaba a ella sobre Red Solidaria, allá por el 2005, y entonces le decía, ¿y este es un programa de erradicación de pobreza? Y decía, no, este es un programa, decía, de atención a la pobreza. Entonces, ¿por qué hacía esa diferencia? Y era bien enfática, porque ella sabía que no estaba llegando al fundamento de donde se construye la pobreza. Entonces decía, estamos atendiéndola, estamos entendiéndola, después vamos a llegar a erradicarla. Porque para erradicarlo necesitas prevenir. Entonces es como, de alguna manera, digamos, se te está saliendo el agua de la pila, entonces y tú querés prevenir eso, lo que tenés que hacer es no sacar aguacaladas el agua, sino que cerrar el chorro. Entonces, digamos, tiene un poco de esta lógica, ¿verdad? Muy, digamos, muy humana, pues, muy intuitiva, ¿verdad? Entonces esto evidentemente te lleva a que tú veas las políticas y que en el continuo de la vida empecemos a ver cuáles son las políticas que tienen diferente rol. Eso es lo primero. Entonces,
la política que te lleva a que tú transformes, que potencies las capacidades, que lleves a esta construcción de habilidades que mencionaba Megan, es la política social. Si la política social no tiene un predominio en las primeras etapas de la vida, si no aparece con la fuerza y con las intervenciones que debe hacerlo, entonces te toca después hacer alivio más adelante. Y en lugar de que aparezca el predominio de políticas económicas, de gobernabilidad o culturales en la etapa adulta, te siguen apareciendo con una gran énfasis la política social. Está cerrando brechas de infancia en la etapa adulta, pero con la diferencia que ya el momento adecuado pasó. Entonces se vuelve más caro, se vuelve más difícil encontrar a la persona, identificarla, mantenerla. Cuando gradúas a una persona de un programa se vuelve mucho más difícil. Y eso es lo que ha hecho América Latina. América Latina se subió en la ola de un paradigma de alivio, menos transformacional. Entonces, claro, esto es, digamos, ¿por qué? Porque no hemos entendido como sociedades que la verdadera política que te puede transformar es la política social. Esa es una cosa primero. Ahora, esa política social tiene diferentes momentos, porque tenés una estrategia para potenciar capacidades de la vida, eso es entre 0 a 6 años. Una segunda que es para nivelar trayectos de vida, porque tenés gente entre 7 a los 18 años. Y una tercera, que es la que justamente se propone en esta propuesta, es en el documento, cómo haces para erradicar pobreza en clave intergeneracional, que es en la etapa adulta, entre 25 y 25 años en adelante. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer un poco de atención, alivio en la etapa adulta, pero hacer una conexión con los más pequeños para que ellos no entren en el ciclo de lo que se llama la intergeneracionalidad de la pobreza. Entonces, digamos, eso es lo que se privilegia. Ahora, esto está conectado con lo económico, lo fiscal y lo cultural. Y voy a empezar por lo cultural porque pareciera como que tiene que ver la cultura en esto. Tiene que ver con que no normalizar cosas. No debiese de ser normal que cuando uno ve niños, los ve en la calle, que están pidiendo, entonces que tú los ves y vas a decir, no, en la escuela es normal. Que mire, le tocó trabajar, a mí también desde chiquito me tocó trabajar. Eso no es normal. Lo normal es que se les potencie, lo normal es que estén en los ámbitos seguros que ya mencionaba Megan, lo normal es que tengan familia, porque cuando tú empiezas a ver la estructura familiar ha cambiado. Celebramos al nivel macroeconómico las remesas, pero eso tiene un correlato micro, y es que las familias se desintegran, porque alguien se va, ¿verdad? Entonces, ese cambio de cultura, nosotros decimos, ¿sabes a dónde se va a ver? Se va a ver en cuánto se invierte. Fíjate la conexión que estamos haciendo, porque parece como un salto cuántico, pero no, o sea, es cuánto realmente tiene valor la niñez, tiene que ver por cuánto estás invirtiendo. Ese es el mejor indicador. Sí. Entonces ahí es donde amarramos y decimos lo cultural con lo fiscal y lo social, pero pasa también por lo económico. Hay un asunto, y me llama mucho la atención esta idea de que el alivio ha sido solo como un esquema o una lógica con la cual han operado las políticas o el esquema más de programas sociales en el país. Tú mencionabas que esto también no es algo ajeno a El Salvador, en América Latina se hizo, pero solo te pregunto para el caso salvadoreño, ¿por qué por tanto tiempo se ha mantenido este esquema del alivio nada más? Es decir, ¿qué lo determina? ¿Salir al día a día de los gobiernos de turno, de las instituciones alrededor, o por efectos de que otras consisten las prioridades de las acciones de gobierno, o no lo vinculan o lo interrelacionan como tú me acabas de mencionar, lo cultural con lo económico, con lo fiscal y con lo social? ¿Qué lo explica? Yo creo que tiene que ver con, mira, es una sociedad, nuestra sociedad está ensayada al corto plazo. Es lo que hemos ensayado. Y lo hemos ensayado a diferente nivel. Digamos, no nos damos el espacio de abstraernos y decir, bueno, hagamos esto hacia futuro. Lo que nosotros estamos planteando, en realidad, no es algo de 5 años, no es algo de 3. O sea, a ver, hay mucha transformación posible en eso, pero realmente es una cosa de una generación. Porque eso es lo que vos ves cuando haces un poco de política comparada y de política social comparada. Lo que encontrás es dónde estaba El Salvador hace 1950 y, por ejemplo, dónde está en la carrera del desarrollo medida por el PIB per cápita ahora, y dónde está Singapur, los nórdicos y demás. Mira, estábamos casi en el mismo lado. Al inicio, en 1950, estábamos muy cerca. Hasta 2.5 veces del PIB de Corea del Sur hacía El Salvador. Hoy ya no,
¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasó? Se tomaron decisiones. Y se tomaron decisiones, por ejemplo, en el caso del sudeste asiático, de cómo pasar al cabo de una generación son 20, 30 años, de el subdesarrollo a tener determinado nivel de agregados económicos. Los nórdicos más o menos lo mismo, o sea, toma eso, ¿verdad? Toma ese convencimiento de decir, yo no lo voy a poder arreglar de una vez todo, pero ¿saben qué? ¿Por qué no cogemos un horizonte? Y en esto no voy a decir la palabra visión, porque la visión lo que implica es que todos nos alineemos a algo, pero bueno, sí podemos hacer, bueno, si utilizamos un poco de neurociencia, sería como un poco pedirle mucho a la sociedad, pero sí podemos hacer proyectos colaborativos, porque eso sí se puede decir, sí, mira, yo no me siento muy mal haciendo esto porque puedo ver el resultado, o sea, hasta aquí puedo llegar, o sea, esto sí te lo puedo ofrecer. Eso tiene que ver, digamos, con esa capacidad de planificación. Y la capacidad de planificación ocurre en los primeros años de vida. Entonces es como, no le pidas mucho a una sociedad que no ha tenido esas estimulaciones. Digo, o sea, como para ponerlo en perspectiva. Entonces, en tal sentido, cuando tú llegas y hay a la palestra pública, lo que ocurre es que tú quieres sacar tus 5 años. Sí. ¿Verdad? Entonces, esto lo que nosotros estamos diciendo es, miren, aquí nos hemos abstraído un poco, fíjense, de la idea de coyol quebrado, coyol comido, y hemos intentado ver un poco más a largo plazo y ofrecer esa mirada, porque creemos que cuando vemos hacia adelante, muy poco nos peleamos, o casi nada en realidad. Cuando vemos hacia atrás, ahí viene un poco, digamos, ya la agresividad, que es que estamos aquí por no sé quién, o sea, pero aquí lo que estamos diciendo es, cuando vemos hacia adelante, miren, convocamos, tenemos gente, podemos pensar de manera muy audaz, ¿verdad? Y eso es lo que se está ofreciendo acá, en este caso para El Salvador. Por eso digo, es bien importante, digamos, tener esta conversación, este proceso de estas personas que son muy influyentes en sus ámbitos, porque lo son, entonces que lo lleven y que digan, mira, en el sector privado, porque esto también, o sea, digamos, es qué tipo de emprendimiento voy a hacer. ¿Cuál es el emprendimiento? O sea, ¿hacia dónde estoy pensando? Estoy pensando en mi flujo de caja. Fíjate lo fiscal. ¿Lo fiscal en qué pensamos? Pensamos en el déficit fiscal. Eso es actuariales de año a año. Pero poco pensamos en, mira, voy a agarrar esta plata, voy a hacer el rollover de deuda, que es lo que siempre hace El Salvador, y no piensa en quién lo va a pagar. Y no piensa cuánto invirtió en ellos, y resulta que son los niños de ahorita. Entonces, hasta eso nos permite, digamos, tener una consistencia ética, ¿verdad?, intergeneracional, pero requiere, entonces, alzar la mirada, dejar de vernos el ombligo, es alzar la mirada, que es lo que está ofreciendo este documento. Debo de hacer una pausa y me gustaría ya en los siguientes bloques que hablemos un poco de las 3 programas. Hay 3 intervenciones, Megan, que se proponen en este informe y cómo también puede ir desarrollando, moviéndose en este escenario que está de carácter electoral, pero más allá de eso es cómo constituir una figura de largo plazo, que es lo que Jimmy insistía y también usted ha mencionado. Esto es para largo plazo. Estamos hablando de un proyecto de políticas públicas, intervenciones intergeneracionales. No estamos pensando en los niños, estamos pensando en los adolescentes y también en los adultos y adultos mayores, porque esto se conecta con el sistema de pensiones. También, es decir, hay una lectura mucho más profunda de lo que se suele hacer en el día a día y me gustaría que hablemos sobre eso en los siguientes bloques. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Megan López y Jimmy Vázquez de las políticas públicas para transformar la infancia de nuestro país. Y ahora hablemos un poco sobre este informe, Invertir en nuestros niños, el Norte Común, que es un informe que presentó el Consejo Consultivo de la Niñez con el apoyo de UNICEF hace unos días. Aparece un aspecto, Megan, lo que se formula son 3 intervenciones que consideran irreconciliables y transformadoras. Y menciona, estas son programas de visitas domiciliares, programas de cuidado infantil de calidad y programas de educación inicial de calidad. ¿Cómo se llegó a estos 3 programas como las 3 grandes intervenciones? Bueno, primero en llegar a esas intervenciones nosotros teníamos que hablar de qué futuro esperamos para El Salvador.
Y esas intervenciones, aunque sí son muy puntual y intencionalmente son puntual, con la idea de que tiene que ser algo que sí se puede hacer, no algo como, no estamos hablando de un arco iris, estamos hablando de algo que se podría realmente implementar. Algo que no toma una parte política, pero algo que ve en construcción de la nación, en construcción del país. Entonces, esas 3 intervenciones cuentan con un montón de respaldo de investigaciones a nivel mundial. Y importantemente, también aquí en América Latina. La visita a domiciliarios, que es la primera intervención, se trata de apoyar en el sitio de la familia, ¿verdad? Y yo creo que, yo siempre doy el ejemplo que yo creo que todos nosotros hemos ido a una capacitación y suena de maravilla allá en la capacitación. Y de ahí llegamos a nuestro entorno de trabajar y ni idea de cómo implementarlo, ¿verdad? Pero recuerdo que me dijeron, y no sé qué hacer. Y es un poco lo mismo cuando hablamos de clases para padres, ¿verdad? No hay que pegar a su hijo, hay que hablarle suave, hay que hacer esto, el otro. Pero si yo nunca he vivido esto, nunca lo he visto, entonces yo no sé cómo manejar. En el momento que mi hijo o mi hija me está molestando bastante, ¿qué hago? Y ese es un poco lo que es la visita a domiciliarios, de aportar las herramientas a los papás, las madres, los padres, abuelas, tías, quien esté dando cuidado, para que tengan herramientas de promover el desarrollo y cambiar un poco la interacción del entorno del hogar. Esas visitas domiciliarias se ofrezca a una población que consideramos más vulnerable, y ahí se entra la parte de pobreza multidimensional, ¿verdad? Pero es una oportunidad para crear ese espacio, como he hablado antes, un entorno seguro, saludable y que permite el desarrollo. Esa es una intervención fundamental. Ahí, hablando también del plazo del continuo de vida, crear un sistema de visitas domiciliarios a nivel de la nación cree también trabajos, porque ¿quién va a realizar esas visitas? ¿Quién va a supervisar esas visitas? ¿Quién va a asegurar que la información que aportamos en esa visita sea de calidad, que sea práctica y que se está implementando con calidad? Entonces ahí tenemos una respuesta. La siguiente que mencionó usted. El de cuidado infantil. Es del cuidado infantil, de calidad. Y ese es un punto que voy a insistir, de calidad, porque no es simplemente una cobertura, porque podemos levantar lugares de cuidado infantil, podemos abrir casas, eso no es lo tan difícil, pero que sea de calidad, que no sea una estimulación que resulta en ser estresante para el niño, pero que sea de calidad, que contesta las necesidades de los niños, donde las mamás pueden verlo o los papás lo pueden ver y decir, mira, eso sí es donde quiero dejar mis hijos. Lo voy a optar para aprovechar de esa oportunidad para que sí puedo entrar en el mercado laboral. Entonces, ahí hemos construido trabajos de ambos lados. Uno, porque para tener centros de calidad se tiene que tener personas atendiendo, se tiene que tener personas que están supervisando. A lo largo se también tiene que tener una oportunidad educativa que apoya para que esa persona tenga suficiente conocimiento para hacerlo. Pero a la vez de tener un lugar donde los papás sí pueden confiar, les permite entrar al mercado laboral, donde hoy en día quizás no tienen la opción, no tienen con quién dejar el niño, o las horas no conviene, o están tratando de ver cómo lo van a hacer, pero no permite entrar en el mercado laboral en un trabajo seguro y estable. Entonces, esa es la segunda. Y la tercera es cuando hablamos de educación inicial y de calidad. Exacto. Perdón que le interrumpa, Megan, No. solo tenemos que hacer un enlace vía microonda, pero me gustaría que va desarrollando justamente este programa de educación inicial y lo articulamos con el denominado Fondo del Bicentenario, que es otro de los aspectos importantes. Solamente necesito hacer un enlace en microonda con Jennifer Flores de Teleprensa para que nos comente, porque en este momento se está desarrollando una disminución de labores en el Hospital Bloom en función de las demandas que tiene el sindicato sobre el escalafón del sector salud. Entonces vamos a establecer este enlace en este momento con Jennifer. Buen día, Jennifer, coméntenos. Buen día, Carlos. Un gusto saludarte a esta hora de la mañana. Como ya lo mencionabas, me encuentro en el Hospital de Niños Benjamín Bloom, donde se están empezando a concentrar los diferentes médicos para protestar con el fin de que la ministra de Salud, Violeta Mengíbar, aumente el escalafón.
Recordemos que la ministra y los representantes de varios sindicatos han estado siempre exigiendo un aumento del 100%, tal como lo establece la ley. Ellos, por supuesto, están exigiendo más beneficios, tal como, se lo repito, como les establece la ley. Recordemos que este año la ministra Violeta Mengíbar les ha propuesto el beneficio salarial que sea del 2% del incremento para los que reciben salarios de $2,000 hasta $3,000. Por supuesto, para ampliar más esta información y para conocer más detalles sobre esta concentración que ahorita se está realizando, se encuentra conmigo Alex Carballo, él es del Sindicato de Trabajadores del Hospital de Niños Benjamín Bloom. Entiendo que están en contra de lo que se les va a aumentar y lo que ha dicho la ministra de Salud, Violeta Mengíbar, del 2% en el escalafón. Primero, decir que esta actividad del Hospital Bloom es en coordinación con la Unidad de Sindicatos y Asociaciones Ustraspes. Prácticamente desde el 27 de julio traemos actividades coordinadas. El día martes hubo cierre de 7 hospitales, el Kilo 5, la Chadura. Este día el Hospital Bloom se concentra frente a esta institución para salir en marcha hacia el Ministerio de Hacienda, exigiéndole al ministro que se incremente el presupuesto de salud para que se pague la ley completa para el año 2019. Totalmente en contra de que la ministra de Salud continúe violando una ley vigente en nuestro país. La ley no establece ni un 4, ni un 5, ni un 2%. Establece un 8% que esté de acuerdo a la evaluación si el trabajador tiene después de 5 años de laborar en esta cartera. Entonces, no consideramos viable, ya que un 5% para alguien que gana $500 son $25 y menos seguro AFP renta te quedan $5. Realmente es una burla, una falta de respeto para trabajadores que damos más del 100% en la atención a la población. Por supuesto, hablando de la atención, por el momento no se han suspendido labores en el hospital. En el Hospital Bloom se está atendiendo todas las áreas a los pacientes, se han prolongado un poco más los tiempos de atención, pero que hasta el momento no se está afectando en ninguna manera la atención a los niños que hacen uso de la red pública de salud, especialmente el Hospital Bloom. Para repetir un poco, van a marchar hacia el Ministerio de Hacienda para exigirle, por supuesto, al titular de esa cartera de Estado un aumento. Sí, salimos de acá del Hospital Bloom sobre la 25, luego cruzamos sobre la 23 hacia el Boulevard Los Héroes y apostarnos al Ministerio de Hacienda para pedir seamos recibidos por el titular de Hacienda y buscar una alternativa de incrementar el presupuesto de salud para el pago de la ley completa. Estamos hablando de 16.5 millones nada más que hacen falta para que se complete el pago de la ley. ¿No hay otra opción para que ustedes puedan exigir? Hemos agotado solicitudes de audiencia, hemos cabildeado con las diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa, hemos estado reunidos con el licenciado Marco Rodríguez de Transparencia, quien se comprometió a establecer una mesa en Casa Presidencial. Hasta la fecha la seguimos esperando. La ministra de Salud está prácticamente cerrada a dejar la imposición de los porcentajes ya establecidos, no tenemos otra alternativa. Días atrás, a nivel nacional han estado cerrando establecimientos de salud. ¿Van a continuar esta medida? La próxima semana pueden continuar, dependerá de la respuesta del ministro de Hacienda este día. Para la próxima semana esperamos hacer un consolidado de todos los centros de salud. Vamos a poder entrar en actividad en los diferentes hospitales, estamos hablando de los 30 hospitales del país. Muy amable, gracias, Alex. Carlos, información completamente en desarrollo. Como les comentaba, el Sindicato de Trabajadores del Hospital de Niños de Benjamín Bloom se comienza a concentrar para marchar hacia el Ministerio de Hacienda. El objetivo es exigir el pago del escalafón al 100%, tal como lo establece la ley. Por supuesto, nosotros les estaremos brindando más detalles en las siguientes emisiones de Teleprensa, así que pendiente también de nuestras redes sociales. Regreso contigo, Carlos. Buenos días. Buenos días. Gracias, Jennifer, por su reporte bastante completo de lo que está ocurriendo en este momento en el Hospital Bloom. Un cese o una disminución de labores por parte del sindicato por la exigencia, como escuchábamos, del aumento o del cumplimiento de la ley del escalafón. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a continuar platicando acá con nuestros invitados en República. Regresamos. Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Megan López y Jimmy Vázquez sobre las políticas públicas y sobre el informe recientemente presentado de invertir en nuestros niños. Nos habíamos quedado pendientes, Megan ya nos había hecho la descripción de dos de las tres intervenciones. El programa de visitas domiciliares y el de cuidado infantil de calidad. Pero también estaba el tercer programa de educación inicial de calidad. ¿En qué consiste esto? Para luego escuchar un poco a Jimmy que nos comente del fondo del Bicentenario.
Bueno, esa educación inicial de calidad es un poco de lo que refería antes, de que cuando los niños llegan a los 7 años, y ha sido un súper logro de El Salvador de asegurar que casi el 100% de los niños ingresan en la escuela a los 7 años. Pero si no le damos un chancecito antes de adquirir las habilidades que son necesarias para que tenga éxito a los 7 años, es poco probable que siga teniendo éxito de 7 y adelante. Sí. Entonces, lo que se propone de verdad, las metas de sostenibilidad a nivel mundial es una intervención en primera infancia. Y eso es lo mismo que proponemos aquí en El Salvador, que se brinda una atención de 3, 4, 5 años antes que se ingresa en la escuela, que les prepara, pero no que van a empezar a escribir a los 3 años. No es que estamos hablando de una escolarización aún más bajo. Estamos hablando de un entorno donde el niño tenga la oportunidad para desarrollar, que pueda empezar en adquirir habilidades sociales, interacciones positivas, que puede tener un espacio seguro de jugar, ¿verdad? De aprender jugando, de relacionar con los demás. Este tiempo no en preparación de escolarización, no es que vamos a jalar todo más y más abajo, pero en una preparación para que pueda tener éxito a los 7 años es sumamente importante. Hay unos estudios que se ha hecho sobre cuántas palabras escuchan los niños de papás que han ido a la universidad y papás que no han terminado su escolaridad, que tienen como 6 años de escuela, que es el promedio aquí, ¿verdad? Y hay una diferencia tan enorme, tan espantosamente enorme, que sabemos exactamente por qué los niños de papás que han ido de la universidad tienen mucho más éxito, porque han escuchado más palabras, han tenido más oportunidad. ¿Significa que son más inteligentes? No, nada que ver. Solo significa que han tenido más posibilidad. Si yo hablo a mis hijos, uso palabras, uso frases completas, les pregunto qué piensan, qué observan, tenemos una práctica donde ellos sí tienen que usar esa parte de la función ejecutiva para analizar, entonces van a poder implementar esto en su experiencia escolar. Sí. Entonces, de ofrecer este tiempo de pre-escuela, ¿verdad? Pero nuevamente de calidad, no es que de poner todos los niños en un cuarto podemos decir un hecho. De calidad, de atención, donde están promoviendo el desarrollo, les permitimos que podrían tener un éxito más adelante. Y además, ese genera trabajo, porque ¿quién les va a atender? ¿Quién va a supervisar la atención? ¿Qué vamos a enseñar en las universidades sobre primera infancia? O sea, es toda una cadena de generar trabajo de las personas que están atendiendo a esos niños y asegurando que lo que reciben es realmente de calidad. Obviamente vincula con las otras 2 propuestas también. Ahora, con esta descripción que nos hace de los 3 programas y la articulación que tienen, porque no son programas aislados, sino que llevan la secuencia lógica también en función del ciclo vital, Jimmy, aparece que otra de las propuestas es el Fondo del Bicentenario. ¿En qué consiste este Fondo del Bicentenario? Y si entiendo que la cifra que se pone, usted me corrige si no es así, es $493 millones para efectos de que este fondo, que es factible y que se puede desarrollar para que se implementen los 3 programas que Megan nos ha hecho la descripción. Okay. Solo quisiera añadir una cosa y es de contexto. Todas estas intervenciones que estaba hablando Megan tienen que ver con un contexto. Tú ya mencionabas el caldo de cultivo de la violencia, pero también estamos hablando, Megan hacía referencia al caldo de cultivo de la desigualdad, porque lo que está hablando eminentemente es de la desigualdad que se construye cuando no hay intervenciones adecuadas. Pero hay uno adicional, y es que en este tramo el 50% de los niños y niñas entre 0 y 6 años están en hogares que están en situación de pobreza y cuando tú ves la composición va increciendo cuántos son los que están en una situación de desintegración familiar, que solo está un padre o ninguno de ellos a cargo. Cuando vas de 0 a 4 es más o menos 32% y ese va en aumento hasta ser más o menos 52% en la etapa de 15 a 17 años. Entonces esto es bien importante, porque digamos en ese contexto es donde este tipo de intervenciones tiene todo el sentido, ¿verdad? Y además de toda la narrativa de neurociencia y demás que ya tenemos. Otra cosa que quería señalar es que esto en realidad es sobre la base de lo construido, porque, a ver, no estamos hablando, fíjate, no estamos hablando de partos institucionalizados. ¿Por qué? Porque el 98% de esos partos ya son institucionalizados. No estamos hablando de la inmunización, porque ese ya hay un trazador bastante alto. ¿Hay que mejorarlo? Sí,
Pero entonces, digamos, de alguna manera quisiera decir que esta propuesta no tiene el síndrome del primer día de la creación. O sea, esto se está, digamos, sobre la base de lo que cosas que ya se han hecho, ¿verdad? Okay. Entonces vamos al tema del Fondo del Bicentenario, porque esa es la estrategia fiscal. O sea, al final del día esto tiene que ver con la inversión. Yo ayer decía en la presentación que El Salvador ha sido ese maratonista que de repente empezó a correr un poco lento porque le faltó la vitamina I, le faltó la vitamina de la inversión. Entonces esta es la carrera del desarrollo, y cuando tú ves El Salvador en la carrera del desarrollo de cuánto se está invirtiendo, encontrás que en el tramo de 0 a 3 se invierte 0.03% del PIB. Sí, si sacas el tema de salud solamente en este tipo de programas. Si le añadís la parte de parvularia, aumenta 0.28% del PIB. Cuando tú ves eso en los países, digamos, los campeones mundiales en esto, están invirtiendo 1.8% del PIB. Entonces dijimos, ok, veamos entonces, si este sector que estaba hablando Megan y que ya mencionaba, está, digamos, no tiene esa universalidad de intervenciones, significa que hay la creación de un nuevo sector económico. Porque alguien tiene que cuidarlo, dado que la familia no necesariamente puede, porque está desintegrada. Entonces, ahí hay la oportunidad desde diferentes proveedores, en particular desde el Estado, gobiernos municipales, gobierno central, ¿verdad? Asamblea Legislativa. Bueno, ok, entonces decimos, un nuevo sector económico, queremos cuantificar cuántos empleos crearía. Empezamos a hacer, digamos, sabemos demográficamente que hay alrededor de 600,000 niños en ese tramo de edades. Sabemos que cada año llegan 100,000 nuevos, aproximadamente 290 cada día, 10 cada hora, 10 en lo que ha durado este programa. Entonces decimos, crear esa infraestructura requiere entonces que tengamos 45,380 nuevos empleos. Solo tener de referencia que si tomamos el promedio de los últimos 10 años de empleo formal, según el Instituto Salvadoreño de Seguro Social, son 13,759 empleos por año que se crean. Pero aquí estás haciendo la mejor estrategia económica porque estás creando empleo cuidando a tus hijos. O sea, tiene todo el sentido del mundo. Entonces decimos, ok, ¿esto qué requiere entonces desde el punto de vista fiscal? Y empezamos a hacer la construcción de flujos porque sabemos que no podemos llegar a la universalización en 2 años, en 3 años. Entonces nos trazamos la meta hacia el 2030 como los objetivos de desarrollo sostenible y dijimos universalizar hacia el 2030. ¿Cuánto se requiere? Año 1, año 2, año así hasta el 10. Entonces llegamos que en el año 1 suponete necesitas un capital inicial de 9 millones. En el año 10 llegas a tener 493 millones. Eso es para tener a toda esta población cubierta. Y evidentemente después hay que mantenerla a ese nivel. ¿Cuánto es respecto del PIB? 1.8% del PIB. Es lo que, digamos, otras sociedades están invirtiendo en ese tramo. Entonces decíamos, el Fondo del Bicentenario, ¿por qué esa idea? Porque como esto necesita celeridad, porque cada día cuenta en la infancia, en estos tramos de edades tan críticos, entonces decíamos, necesitamos capacidad de implementación rápida. Entonces, un mecanismo que ha probado ser bueno en El Salvador son los fondos que son, digamos, teledirigidos a aquellos proyectos estratégicos. Este es un proyecto estratégico. No será la infraestructura así grandota que nos gusta ver, pero es la infraestructura humana lo que realmente te desarrolla los países. Entonces decimos, ese podría ser, así como hay, la experiencia nos ha dicho, mira cuánto ha habido, digamos, de apertura en torno a el fondo el Fomilenio. El Fomilenio tiene un respaldo técnico, tiene un respaldo político, entonces decimos, ¿por qué no ir hacia eso? Si al final del día estamos hablando de implementación. Y decíamos del Bicentenario porque nosotros partimos de la siguiente idea, mira, estamos entrando al tercer centenario, o sea, y el primer centenario fue la independencia política del país. El segundo centenario nos llevó a la democracia. Y este tercero nos debiese llevar al desarrollo. Por eso necesitamos un fondo de este tipo. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Ha sido un programa muy interesante. Es más, el tiempo no se ha sentido porque hemos hablado de los distintos componentes que configuran esta propuesta, pero también la lógica, la razón de ser, la racionalidad que tiene este programa y por qué hacerlo en función de la niñez, de la adolescencia, que requiere políticas públicas, intervenciones, y creo que nos volveremos a encontrar para seguir discutiendo sobre esto. Megan, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muy amable. Jimmy, gracias. Ha sido un gusto. Muchas gracias, Carlos. Y a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Ha sido un agrado. Será hasta mañana, 6:30 en República.